Hola amiguitos, aquí comienza nuestro culto al Señor Jesús en la Iglesia Infantil Íntima Devoción. Tendremos tiempo de alabanza, enseñanza de la Biblia y mucha diversión. Disfrútalo. Bienvenidos. Hola niños, buenos días, bienvenidos a este culto de la Iglesia Infantil. Clau, buenos días, ¿cómo amaneciste? Hola Mariana, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Sabes que hoy me siento tan feliz, me siento muy feliz porque hoy tenemos una clase, mejor dicho, yo no sé ni cómo decir si maravillosa o espectacular, pero sí muy especial, bastante. Entonces, ¿con qué podríamos empezar? Bueno, vamos a comenzar alabando a nuestro Señor Jesús, así que ponte en pie. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. Todas mis cargas se fueron rodando, se fueron rodando, se fueron rodando. Todas mis cargas se fueron rodando allá en la cruz por mí. Es como un río que fluye en mi ser, que fluye en mi ser, que fluye en mi ser. Es como un río que fluye en mi ser, allá en la cruz por mí. Todas mis cargas se fueron rodando, se fueron rodando, se fueron rodando. Todas mis cargas se fueron rodando allá en la cruz por mí. Es como un río que fluye en mi ser, que fluye en mi ser, que fluye en mi ser. Es como un río que fluye en mi ser, allá en la cruz por mí. Bueno, estas alabanzas estuvieron muy especiales en esta mañana y ¿sabes algo, Mariana? Me gusta mucho porque en este tiempo pudimos aprender las canciones
Y ya cuando regresemos a nuestro lugar, al templo, yo sé que todos los niños ya sí se las van a saber. Claro que sí. Y ahora vamos con una parte que sabemos que les gusta mucho y son nuestros muñequitos. Clau, ¿qué veremos hoy? Hoy vamos a ver Hechos, capítulo 11, y vamos a ver cómo era una iglesia muy especial. La iglesia, ¿sabes de quién? ¿De dónde? De Antioquía. De Antioquía. No de Antioquia, como nosotros que somos antioqueños, sino de Antioquía. Entonces vámonos con nuestros muñequitos. Después de la muerte de Esteban, los seguidores de Jesús fueron perseguidos y maltratados. Por eso, muchos de ellos huyeron a la región de Fenicia y a la isla de Chipre y hasta al puerto de Antioquía. En todos esos lugares, ellos anunciaban las buenas noticias de Jesús solamente a la gente judía. Sin embargo, algunos de Chipre y otros de Cirene fueron a Antioquía y anunciaron el mensaje del Señor Jesús también a los que no eran judíos. Y Dios les dio poder y los ayudó para que muchos aceptaran el mensaje y creyeran en Jesús. Los de la iglesia de Jerusalén supieron lo que estaba pasando en Antioquía y enseguida mandaron para allá a Bernabé. Bernabé era un hombre bueno, que tenía el poder del Espíritu Santo y confiaba solamente en el Señor. Cuando Bernabé llegó y vio que Dios había bendecido a toda esa gente, se alegró mucho y los animó para que siguieran siendo fieles y obedientes al Señor. Y fueron muchos los que escucharon a Bernabé y obedecieron el mensaje de Dios. De allí, Bernabé se fue a la ciudad de Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron un año con toda la gente de la iglesia y enseñaron a muchas personas. Fue allí en Antioquía donde por primera vez la gente comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. Bueno, sigue nuestra clase, pero hoy hay una sorpresa, así que presten mucha atención. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos dará la clase y yo creo que no solamente van a aprender mucho, sino que hemos orado al Señor como familia pastoral para que algún día Íntima Devoción llegue a ser como esta iglesia de Antioquía. Entonces, ¿por qué no recibimos con un fuerte aplauso a nuestro invitado especial? Hola niños, el Señor Jesús les bendiga. Hola Íntima Devoción, Iglesia Infantil. Estoy muy feliz de dirigirme a ustedes. Soy el pastor Nicolás Jr. y recibí con mucha alegría la invitación que la profe Claudia me hizo para compartir esta clase con ustedes. Así que espero que la disfrutemos mucho. Les confieso que he estado un poco nervioso de poder dirigirme a ustedes. Hace mucho tiempo no daba clase en la Iglesia Infantil, pero estoy más feliz que nervioso y por eso quisiera que ustedes aprovecharan mucho esta clase. Hoy vamos a hablar de lo que ocurre en Hechos capítulo 11 y queremos mencionar a una iglesia que se menciona allí, que es la iglesia de Antioquía, y la vamos a llamar Antioquía, una iglesia ejemplar. Antes de proseguir, ya que la profe Claudia nos ha estado enseñando todo lo que ocurre cuando somos llenos del Espíritu Santo, me gustaría que recordáramos un poquitico algunas cosas. En primer lugar, cuando el Señor Jesús murió y resucitó, y luego que el Espíritu Santo descendió, toda la iglesia en Jerusalén se llenó del poder de Dios. Pero hay un momento en el que Dios mismo permite que la iglesia sea perseguida y dice la Biblia que se fueron por todas las regiones diferentes a Judea, diferente a Jerusalén, y llegaron a otros lugares donde el Evangelio no había llegado. Antioquía fue uno de esos lugares, y para que podamos entender un poquitico esto, me gustaría que nos ubicáramos en un mapa. Miren dónde estaba Jerusalén, que es donde el Señor Jesús vivió, murió, resucitó, y miren dónde está Antioquía. Todo este es el mar Mediterráneo y todo esto es lo que conocemos hoy como Israel. Antioquía está aquí en esta parte alta, a una distancia muy grande de Jerusalén. Allá ha llegado la palabra de Dios también. Y esta iglesia tiene unas características que me hace recordar mucho a Íntima Devoción. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo ha empezado todo? Una de las cosas que ocurrió en esta iglesia es que fue fundada por desconocidos.
Ustedes recuerdan que en los primeros capítulos de Hechos se nos menciona a los apóstoles con nombre propio, a Pedro, a Juan, a los hermanos del Señor y a todos ellos. Pero cuando llegamos a esta iglesia, que es la iglesia de Antioquía, la Biblia nos va a decir que allí fueron unos predicadores que nadie conocía. De hecho, ni siquiera dice su nombre. En Hechos 11, versículos 19 y 20 dice: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Si observan ustedes lo que dice acá, algunos empezaron a hablarle a estas personas, pero ni siquiera nos dice el nombre. Recuerdo mucho cuando el Señor nos permitió fundar a Íntima Devoción, y digo fundar en el sentido de empezar esta nueva obra. Nosotros, y creo que hasta hoy en día, nos conoce muy pocas personas, casi nadie nos conoce. Pero eso no hace que se pierda lo segundo, que es muy importante, y es que el poder del Señor Jesús estaba con ellos. Muchas veces la gente se va detrás de predicadores porque tienen un gran nombre o porque son muy reconocidos, pero no es el nombre de las personas, es si el Señor está o no con nosotros. En el versículo 21, en la parte A, la Biblia dice: el poder del Señor estaba con ellos. Es decir, Dios estaba manifestando su gracia de tal forma que esas personas que estaban predicando en Antioquía, en Chipre y en Fenicia, pero específicamente en Antioquía, no tenían un nombre, es decir, nadie los reconocía, no eran famosos, no tenían redes sociales, no aparecían en televisión, no tenían una emisora virtual como tenemos nosotros hoy, pero hay algo muy importante: el poder del Señor Jesús estaba con ellos, y eso significa que cuando ellos predicaban, entonces la gente escuchaba y entendía, e inclusive nos hace entender que los enfermos eran sanados. Y ese hecho, que el poder del Señor estuviera con ellos, hizo que esta iglesia fuera efectiva en el crecimiento. La Biblia sigue diciendo ahí en la parte B del versículo 21 lo siguiente: y un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Recuerdas que hasta hace unos meses atrás nos podíamos congregar en el edificio del templo y allí había muchas personas? Cada domingo nos demorábamos un poquito en entrar y salir entre los dos servicios de culto al Señor porque éramos muchos. ¿Y sabes por qué ha pasado eso? Porque cuando hemos predicado la palabra del Señor, tú y tu familia han creído y por eso se convierten al Señor. Ya no practican otras costumbres, ya no van a fiestas paganas, ya no adoran ídolos, sino que ahora entonces empiezan a adorar al Señor Jesucristo y a tener una expectativa de su regreso. Además, la Biblia nos va a decir que después de esto ellos fueron causantes de interés. El versículo 22 dice: la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Es decir, la iglesia de Jerusalén era como la iglesia madre. De allí habían nacido todas las otras obras donde se estaba predicando el evangelio. ¿Y cómo sería de impactante lo que pasaba en Antioquía? Que llegó la noticia de lo que ocurría allí. Los enfermos eran sanados, las familias se convertían, empezaban a ir a la iglesia, y por eso mandaron a un hombre llamado Bernabé. Entonces Bernabé fue enviado a la iglesia de Antioquía y ocurrió una cosa muy importante. Él se dio cuenta que en esa iglesia había evidencias de la gracia de Dios. Mira lo que dice el versículo 23. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Esto a mí me impacta tremendamente y me pregunto, ¿qué será evidenciar la gracia de Dios? Si esas personas que estaban en Antioquía, todas eran recién convertidos, significaba que ellos nunca habían aprendido lo que significaba, por ejemplo, cantar al Señor, adorar al Señor o inclusive predicar en el nombre del Señor.
Una de las cosas que tenemos nosotros como Iglesia Íntima Devoción es que Dios ha derramado su gracia y se ha hecho evidente. En medio de nosotros hay personas que predican la palabra, hay otros que sirven en las comunicaciones, hay otros que cantan, hay otros que tocan instrumentos, hay otros que sirven limpiando los asientos cuando nos reunimos en el templo, hay otros que nos ayudan con las redes sociales, pero sobre todo, toda la iglesia todo el tiempo está diciéndole a los demás que el amor de Dios está abierto para ellos, y esa es la gracia de Dios. ¿Te imaginas tú donde uno llegara a una iglesia donde la gente no canta, donde la gente está aburrida, todos critican, todos murmuran, nadie quiere venir? Pero la Biblia dice que Bernabé observó que allí estaba la gracia de Dios. Otro día te comparto más de eso. También la Biblia nos dice que ahí en Antioquía había buenos ministros, llenos del Espíritu Santo y fe. Y entonces Bernabé, que también tenía esa característica, pudo entender lo que Dios estaba haciendo con ellos. Mira lo que dice el versículo 24. Pues era un hombre bueno, es decir, Bernabé, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Esto me gusta mucho porque significa que Bernabé no llegó a criticar. Ay, mira a los niños de la iglesia infantil cómo pierden el tiempo diciendo versículos, o mira cómo cantan de feo, o mira cómo hacen esas manualidades con esos colores tan extravagantes. No, por el contrario, Bernabé vio todo lo que nosotros hacíamos como iglesia y los hermanos en Antioquía, y como él era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, dijo: la gracia del Señor está aquí. ¿Sabes algo? A nosotros nos ha pasado lo mismo como iglesia. Hay personas que han llegado, nos observan y se van porque no les gusta lo que ocurre. Pero cuando llega gente buena, llena del Espíritu Santo y de fe, se dan cuenta que la gracia del Señor está en medio de nosotros, y entonces ocurre algo. Un gran número de personas acepta al Señor. También la Biblia nos va a decir que la iglesia de Antioquía era un centro de renovación. Y eso de centro de renovación significa que cuando ellos recibían a personas que habían sido heridas en la fe o que nunca habían escuchado hablar del Señor Jesús, ellos no solamente los evangelizaban y los discipulaban, sino que los restauraban y les daban la oportunidad de servir. Uno de los grandes deseos que nosotros como pastores tenemos contigo como miembro de la iglesia infantil es que a medida que vayas creciendo puedas servir en medio de nosotros. ¿Te imaginas tú si ahora que vamos al retorno y vamos a volver a la iglesia, tú por ejemplo haces parte del grupo de alabanza? ¿Qué te gustaría hacer en medio de nosotros? ¿Te imaginas el coro de la iglesia lleno de niños cantando al Señor, otros tocando los instrumentos, otros con las cámaras, pero sobre todo todos dispuestos a enseñarle a la gente que el Señor Jesús va a volver y que Él salva? La Biblia en el versículo 25 dice que Bernabé partió para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Y dice la Biblia que durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Quiero decir varias cosas acá. ¿Te has dado cuenta que algunas veces la gente nos dice: es que ese es cristiano, y nos lo dice como un insulto? Pues eso mismo ocurrió. En Antioquía fue en donde por primera vez a los que seguimos al Señor Jesús se nos llamó cristianos, y no era precisamente una forma como exaltaban nuestra fe o como nos reconocían como diferentes, no, era una forma burlesca, una forma burlona de referirse a nosotros. Entonces a ellos les tocó también entender eso, pero quisiera resaltar lo otro que está diciendo ahí la palabra del Señor en estos versículos. Resulta que el apóstol Pablo, que es Saulo, después de haber recibido al Señor, estuvo mucho tiempo esperando que Dios le diera órdenes. ¿Y sabes qué hizo Bernabé, que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe? Fue y lo buscó. Y al encontrarlo le dijo: hey Saulo, hay una iglesia muy linda donde podemos enseñarles la palabra. ¿Qué tal si nos quedamos con ellos un buen tiempo? Y dice la Biblia que ambos vinieron y se quedaron durante un año enseñándole a la iglesia y a mucha gente. ¿Qué tal si tú haces lo mismo? ¿Qué tal si buscas a tus amiguitos, a esos con los que has jugado fútbol alguna vez, o que van a tu misma escuela o colegio, y les dices: oye, quiero invitarte a la iglesia infantil de mi iglesia? Y si tú mismo les empiezas a dar testimonio, por ejemplo, compartiendo el texto bíblico, eso va a ser muy importante.
También la Biblia nos va a decir que en Antioquía había personas que desarrollaban diferentes ministerios. Mira por ejemplo lo que dice Hechos capítulo 13 versículo 1. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, dos cosas. Profetas porque hablaban de parte de Dios y maestros porque enseñaban la palabra de Dios. Yo no sé tú cuánto has entendido de la palabra del Señor, pero quiero decirte, todos estos meses que he podido asistir a la iglesia infantil junto a mi esposa y a mi familia, he disfrutado tremendamente lo que la profe Claudia y todos los profesores nos han enseñado. Cada texto bíblico, cada enseñanza del Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos. Algunas veces creemos que la iglesia es un lugar para solo ir y divertirnos con nuestros amigos. No, también podemos hacer eso, pero lo más importante es que podamos entender que Dios va a hablar por medio de profetas y que va a enseñarnos por medio de los pastores y los maestros. Y dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. ¿Qué estaban haciendo? Ayunando y participando en el culto. Te pregunto, ¿te gustaría que nos volviéramos a congregar en un templo y hagamos culto al Señor? Yo creo que sí. Y si es así, me gustaría mucho que ese día, cuando lleguemos a ese templo para adorar al Señor, levantemos nuestras manos, cantemos con alegría y exaltemos al Señor, le hagamos culto. Y dice la Biblia en el versículo 3, así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Barjesús. En unos días voy a hablar acerca de esto y me gustaría que en la iglesia principal tú también participaras, porque una de las cosas a las que nos tenemos que enfrentar es a esa penetración sobrenatural de las fuerzas de oscuridad que quieren impedir que nosotros prediquemos el mensaje del Evangelio. Y dice entonces que este falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, fue encontrado por Bernabé y por Saulo. Y mira lo que pasa, el gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. ¿Te ha pasado que algunas veces le predicas a tus amiguitos, pero siempre hay alguien que le está diciendo, no le crea, ese es un bobito, ese es ridículo, ese es un cristiano? Mira, casi todas esas personas están obrando porque hay un poder de oscuridad que actúa sobre ellos. Pero mira lo que va a pasar, y por eso es importante que tú y yo estemos llenos del Espíritu Santo. Dice, entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo... Y entonces ahí va a venir una declaración, le dice hijo del diablo y un montón de cosas que si quieres abrimos un momento la Biblia. Mira lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 10. Mira lo que dice allí, Hechos capítulo 13, versículo 10. Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Y mira esto, al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas quién lo llevara de la mano. ¿Y sabes qué pasó con el gobernador? Dice, al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. El versículo 13 sigue diciendo, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ahora bien, me gustaría mucho detenerme acá porque creo que es muy importante que pensemos en lo siguiente. ¿Cuántos amiguitos tienes tú en la comunidad de la iglesia? Tal vez están Jacobo, Simón, Christopher, Julieta, Alejandra, Sofía. ¿Qué tal si entre todos nos unimos y tú llamas a tus compañeritos y empiezas a tener tiempos de oración con ellos? Dile a tu mami, ¿puedo llamar a Jacobo? ¿Puedo llamar a Esteban?
Y entonces cuando hables con ellos por teléfono, dile, vamos a orar. Y al orar ustedes se van a dar cuenta que el poder de Dios va a fluir en ustedes. Mira lo que estaba pasando entre Saulo, que es Pablo, y Bernabé. Estaban haciendo el trabajo juntos. Entonces creo que esta iglesia de Antioquía nos deja muchas lecciones que tú y yo debemos aprender. Y me gustaría animarte a que pensaras en 3 cosas. La primera es, ¿ya te bautizaste en el nombre del Señor Jesús? Si ya tienes una conciencia y te has dado cuenta que has pecado contra el Señor, no importa que seas un niño, puedes pensar en tomar el bautismo y tomar la decisión de vivir santamente para el Señor Jesús. Lo segundo es, ¿qué tal si empiezas a pedirle al Señor en una oración lo siguiente? Señor, dime, ¿en qué te puedo servir? Cuando yo era niño, le decía al Señor, Señor, ¿cómo puedo yo servirte? Y el Señor me permitió hacer cosas que nadie más quería hacer. Limpiar instrumentos, limpiar sillas, recoger cables, limpiar los techos. Y luego fui ascendiendo. Pude tocar el piano, luego predicar y hoy en día puedo pastorear. ¿Qué tal si tú haces lo mismo? Dedicas tu vida para servir al Señor. Y lo tercero es, ¿qué tal si llamas a tus amigos y les pides que oren juntos para que Dios responda y seamos empoderados? La iglesia de Antioquía es una iglesia ejemplar por eso. Así que vamos a ser nosotros como Íntima Devoción una iglesia ejemplar. Gracias por haberme prestado atención. Te mando un abrazo gigante. Te amo y deseo verte pronto. Un beso y un abrazo. El Señor Jesús te bendiga. ¡Mua! Mariana, qué clase tan linda, ¿cierto? Muy hermosa. Mira, ¿sabes algo? Nosotros en los prejuveniles estudiamos durante 2 oportunidades, es decir, casi 2 años, estudiamos el libro de Hechos de los Apóstoles. Y, ¿sabes algo? Yo cada vez que leo este libro como que me enamoro más de la palabra del Señor, pero me enamoro más del Señor. Y algo que vimos hoy es que la iglesia de Antioquía se caracterizaba por servir al Señor. Y hoy queremos que ustedes allí desde casa puedan entender la importancia y lo valioso que es servir al Señor Jesús. Por eso en esta mañana no traemos una actividad como manual, ni tampoco vamos a tener juegos. ¿De qué se trata? Bueno, hoy tenemos unos invitados muy especiales, ya tuvimos uno en la clase, pero ahora vamos a tener una entrevista muy especial donde en algunos momentos también participarán ustedes. Claro que sí, queremos que a través de esta entrevista ustedes puedan sentir, o más bien confirmar, ese llamado que el Señor les está haciendo a su servicio. ¿Sabes algo, Mariana? Mientras preparábamos todo, porque ustedes ya ven esto completo, pero mientras lo preparábamos a mí me conmovió muchísimo y creo que a ti también, cada vez que veíamos uno de sus videos en donde ustedes expresaban cómo querían servir al Señor. Así es, fue muy lindo verles ese deseo por servir. Bueno, vamos a ver la actividad. Mariana, ¿qué clase tan especial la que recibimos hoy por parte del Pastor Junior? ¿Cierto que sí? Estuvo muy especial y hoy tenemos unos invitados muy especiales también. Vamos a contarles a ustedes de qué se trata la actividad de hoy. Como aprendimos en nuestra clase, que se encuentra en el capítulo 11 de Hechos del libro de los Apóstoles, vemos tan especial esta iglesia de Antioquía. Y algo, ¿sabes, Mariana?, que aprendí en esta clase es cómo cada uno de los creyentes servían al Señor y permitían que el Espíritu Santo pues se moviera en ellos para ellos ejercer ese servicio. Entonces, por eso en esta mañana, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, hoy tenemos estos invitados, se trata del pastor Nicolás Papá y del pastor Nicolás Junior, y la idea es que vamos a entrevistarlos. Entonces vamos a hacerles una pregunta, ellos responderán y entre cada pregunta hay una sorpresa. Bueno, entonces, ¿empieza tú? Claro que sí. La primera pregunta es, ¿cuántos años tenías cuando sentiste este llamado a servir en el pastorado? Bueno, es conmigo, ¿cierto? Para los dos la pregunta. Muy bien. A ver, yo creo que desde que inicié en el caminar cristiano, por allá en el año 75, finales del 75, principios del 76, ya sentí esa vocación de servirle al Señor. ¿Pero cuántos años tenías tú?
Bueno, tenía 17, iba justo a cumplir los 18 años. O sea, muy joven, uno siente ese anhelo. Bueno, pero ya que aquí tenemos, yo creo que nos vamos a ir con unas preguntitas para que los niños y los que nos están viendo puedan entender. El pastor papá no nació siendo cristiano, ¿cierto? O sea, no naciste en el cristianismo, pero el pastor Nicolás Ocampo Jr. sí. Entonces, ¿cuánto llevabas de cristiano cuando sentiste este llamado? Bueno, es que apenas estaba dando los primeros pasos y en el contexto en el que, de la época en la que yo recibí al Señor Jesús en mi corazón, no había todo este tratamiento de discipulados y demás, sino que de una vez uno con lo poco que iba aprendiendo en la lectura de la palabra, iba compartiéndolo, pero también iba sintiendo ese fervor de ir a servirle al Señor en la evangelización. Muy bien, ¿y Pastor Junior? Bueno, mi caso sí fue más temprano porque yo creo que yo tenía unos 4 o 5 años cuando yo tuve el deseo de ser pastor, y yo creo que a mí me pasó lo que a otros niños les pasa, porque en mi época me acuerdo que le decían a los niños: ¿qué quieres ser cuando grande? Ellos decían que bombero, que policía, y yo estaba entre dos cosas: astronauta o pastor. Y cuando yo llegaba a la iglesia, yo sentía una tremenda alegría, yo soñaba con estar en el altar y desde el púlpito predicar, yo soñaba con estar todo el tiempo de corbata, y de hecho mi mamá se burla mucho de mí porque ella dice que yo todo el tiempo quería estar con mi saco, mi corbata, yo soñaba con esto. Y además recuerdo que hacíamos el culto familiar, entonces cuando a mí me tocaba la predicación o llevar la predicación, mi mamá me enseñaba un texto bíblico y yo de ahí trataba de hablar lo que creía que el texto bíblico significaba. Entonces desde muy niño tuve ese llamado. Muy bien, ¿qué tal si nos vamos con algunos videitos en donde veremos cómo nuestros niños de la iglesia infantil también tienen este deseo de servir al Señor Jesús? Aleja, ¿a ti te gustaría servir al Señor? Sí, obvio, ma. ¿Y en qué te gustaría servir? Me gustaría mucho volver a cantar en la iglesia. Ojalá la puedan abrir rápido para volver a servir al Señor allá en la iglesia. Hola, mi amor. Hola, mami. ¿Y tú cómo quieres servirle al Señor Jesús? Cantando en la alabanza. Muy bien, mi amor. Por eso Jesús te ama mucho. Sí. Sí, chao. Chao. Hola, Antonia, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Amén, mami. ¿Y tú cómo estás? Bien, mami, gracias a Dios. ¿Me puedes decir en qué quieres servirle al Señor Jesús? Sí, señora. Yo quiero seguir orando todos los días, leer la palabra del Señor y seguir con mis clases de piano. Y ya. Bueno, mi amor, amén. Dios te bendiga. Amén. Bueno, qué especiales estos videos que hemos visto de los niños respondiendo a la pregunta ¿en qué quiere servir al Señor Jesús? Clau. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cómo fue el inicio de sus ministerios? Y en esta ocasión nos vamos a centrar en el ministerio pastoral. Bueno, tengo que remontarme hace 17 años atrás, cuando dimos inicio a esta iglesia Íntima Devoción. Para ese momento tenía otro nombre jurídico, hoy se llama Íntima Devoción, pero es la continuidad de esta tarea durante estos 17 años, a través de los cuales el Señor nos ha permitido, o me ha permitido, verme confirmado como el hombre que Él llamó para dar inicio a esta iglesia Íntima Devoción. Él me confirmó este trabajo, y usted que está viendo esta entrevista a esta hora se dará cuenta que usted también es resultado de este trabajo que como pastor, como ministro, he ejercido junto a mi familia. Bueno, en mi caso fue en el año 98. Yo estaba en una iglesia y estaba haciendo turnito para tocar el piano, pero quien era nuestro pastor en esa época me llamó y me dijo: ven, Dios ha hablado a mi corazón y Él me ha dicho que tú debes ser la persona que te encargues de la iglesia infantil, de una iglesia que estaban haciendo en ese momento. Entonces tú vas a ser el pastor de la iglesia infantil. Pero fue
un lapso muy corto de tiempo en el que estuve como pastor de la iglesia infantil, porque vino una crisis sobre esa iglesia. Nuestro pastor estuvo a punto de ser asesinado, tuvo que irse al extranjero con su familia, y entonces ahora me han encargado el que pudiera yo pastorear esa iglesia que estaban haciendo. Y fue ese pues el primer encuentro con el pastorado. Allí pude experimentar lo que significaba enseñar las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, la consejería, la visitación, pero desde ese punto de vista, desde el pastorado. Y ya han sido todos estos años pues sembrando diferentes iglesias, y como el pastor mencionaba ahorita, en esta iglesia de manera particular llevamos ya 17 años en íntima devoción haciendo el trabajo de la obra del Señor. Muy bien, Mariana, ¿qué tal si vamos con otros videitos? Muy bien. Buenas noches, mis hermanos y toda la iglesia infantil. En esta oportunidad quiero preguntarle a mis hijos cómo quieren servir al Señor. Cris, dime tú cómo quieres servir al Señor. Yo quiero servir al Señor cantando. Cantando. ¿Y tú, Simón, cómo quieres servir al Señor? Cantándole también. ¿Cómo, mi vida? Cantándole también con un piano. Con un piano. Ah, qué rico. ¡Chao! Hija, ¿cómo le quieres servir al Señor? Tocando un instrumento y el instrumento es el piano. Hola, Emiliano. Hola, mamá. Te voy a hacer una pregunta. ¿En qué te gustaría servirle al Señor Jesús? A cantar. Chao. Chao. Hola, hijo, Dios te bendiga. Hola, mamá, Dios te bendiga. Hijo, ¿qué te gustaría servir en la iglesia? ¿En qué te gustaría servirle al Señor? Tocar dos instrumentos, como la batería y la guitarra eléctrica. Sí. También quiero ser un pastor, ¿Sí? como el pastor Junior. Ah, qué bien, mi amor. Bueno, amorcito. Chao. Chao. Mariana, pastores, algo que me ha sorprendido muchísimo es que los niños, al igual que quieren estar predicando o ser pastores, también hay muchos que quieren servir limpiando la casa del Señor, y eso es algo que a mí me sorprende muchísimo, porque parece ser que a muchos no les gusta hacer aseo. ¿O tú qué piensas, Mariana? Sí, es verdad, y sobre todo que se las ha visto ese deseo de servir desde ya. Muchos ya lo ejercen en la iglesia. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué ha sido lo más difícil de ser pastor? Bueno, ser pastor de por sí ya es difícil, porque es trabajar con personas imperfectas, como lo es uno también. Y aunque uno anhela de que el rebaño esté caminando en esa perfección a través de la cual uno les está enseñando la palabra, es decir, que haga efecto en ellos la enseñanza de la palabra, se encuentra uno con muchas situaciones que enfrenta el rebaño en el día a día, y cómo uno, aparte de pastorearlos, tiene que acercarse a ellos para darles algunos consejos, aplicar algunos correctivos y también darles una guianza permanente para que no se vuelva a suceder situaciones que en muchos casos causan dolor en el corazón. Pero en términos generales, aunque el ministerio, el pastorado, es mirado con escepticismo por muchas personas, yo creo que desde el punto de vista humano nadie sería pastor, pero cuando uno es escogido por el Señor, llamado por el Señor, confirmado por el Señor, enviado por el Señor, yo personalmente, y estoy seguro que el pastor, lo hacemos con mucha pasión, con mucho amor y con mucha constancia, con mucha resistencia. Bueno, en mi caso, escoger aquellas situaciones que son difíciles pueden ser muchas, y quisiera empezar con lo que acaba de decir el pastor. Esto se trata de hacerlo con mucho amor, pero obviamente hay cosas que son muy difíciles. Por ejemplo, enfrentar situaciones donde hay pecados ocultos en las personas o en las familias, recuerdo que cuando estábamos empezando íntima devoción, una persona se levantó para hacer una división y era una persona que parecía de confianza. Ese fue un momento muy difícil, ver cómo engañaba a los hermanos que eran muy inocentes y que
apenas estaban creciendo en la fe. También algo que me parece muy difícil es enfrentar la enfermedad y la muerte de algunos creyentes. Cuando ellos mueren, uno siente una gran tristeza. Viene la esperanza de saber que ellos han partido a la casa del Señor y ahora están esperando la resurrección para vida, pero no es un tema fácil. También me parece que es un poco difícil en nuestro medio. Colombia es el segundo país donde predicar el evangelio es más costoso. El primero es en la India y el segundo es Colombia, y hablo en términos monetarios. Entonces aquí, cuando vas a tomar un lugar en arrendamiento, cuando vas a comprar una propiedad o cuando vas a comprar un instrumento, un micrófono, tienes que hacer inversiones muy altas de dinero, y algunas veces conseguir esos recursos económicos es muy difícil. Entonces digamos que son como varias cosas que hacen que sea difícil, pero sin lugar a dudas, una de las más grandes o de las cosas más difíciles que me parece a mí es enfrentar la realidad cuando algún creyente decide no volver a caminar en la fe, sino que se aparta de la fe. Eso es algo muy doloroso y muy difícil para mí. Sí, de hecho en clases pasadas, pastores, vimos las estadísticas que Colombia es el primer país en Latinoamérica perseguido en cuanto al evangelio y el cuarto en el mundo. O sea, es una cosa realmente difícil el ser pastor en un país como este. Bueno, seguimos con más videos de los niños. Juan Pablo, ¿en qué quiere servirle al Señor Jesús? Adorándole y predicando la palabra y tocando un instrumento. Laura, ¿en qué te gustaría servir en la iglesia? A mí me gustaría servir en la iglesia tocando un instrumento, alabando al Señor Jesús. Hola Mariana, Dios te bendiga. Amén, a ti también, ¿cómo has estado? Bien, mami, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, gracias al Señor. Mariana, ¿puedes decirme en qué quieres servirle al Señor Jesús? Le quiero servir al Señor Jesús en el templo, ayudando, dándole la bienvenida a los hermanos. Y también quisiera ser parte del grupo de la alabanza. Amén, amor. Dios te bendiga. Amén. Bueno, hemos visto también que muchos niños quieren hacer parte de la alabanza, no solamente cantando, sino también tocando algunos instrumentos. Sí, eso es algo maravilloso, porque la palabra del Señor dice precisamente eso, que es de la boca de los niños y de los más pequeñitos que el Señor fundó la alabanza para hacer avergonzar al enemigo. Ay, ya dije mi texto bíblico. Muy bien, seguimos con esta pregunta. Pastores, ¿ustedes cómo creen que podríamos nosotros, como familia ministerial, y en especial ustedes como pastores, ayudar a nuestras generaciones a tomar la decisión para que sirvan al Señor Jesús? Bueno, básicamente mostrarles la misericordia que Dios tuvo en nosotros, también mostrárselas a ellos, hablarles del amor de Dios, hablarles de que el Dios Todopoderoso se hizo hombre y en Cristo Jesús vino y nos extendió esa mano que nos permitió ser reconciliados con Dios, que en Cristo está el perdón de los pecados y que a Él ningún pecado le queda grande por muy grave que sea. Es decir, en términos generales, permitirle a las personas que se sientan abrazados por Dios en los brazos de Cristo Jesús. Y yo creo que en el caso de la iglesia infantil, y es algo que nos ha caracterizado como iglesia, es poder hacer el acompañamiento permanente desde el discipulado. Entonces, por ejemplo, nosotros hay épocas en las que tenemos a niños muy cercanos a nosotros, obviamente con todas las medidas de respeto, salvaguardando la integridad de ellos, no generando ninguna malicia y sobre todo teniendo un respeto sobre la integridad de ellos, pero nos apropiamos de enseñarles el discipulado. Cuando un niño viene a nuestros discipulados, le damos un lugar de privilegio, le enseñamos la palabra y empezamos a abrir oportunidades para que ellos empiecen a servir al lado nuestro, en cualquier área de la iglesia. Entonces esa dedicación hace que uno pueda pensar en que va a haber sucesores que van a darle continuidad a la predicación de la palabra del Señor. Y ustedes pueden ver que hay niños que en la iglesia nos ayudan con el aseo, inclusive ya están en la alabanza, nos acompañan con las cámaras, con las comunicaciones. Ya hay niños que están en la iglesia infantil dándole clase a otros niños, y ese ha sido un proceso de acompañar, discipular, orar con ellos, tratarlos como si fueran nuestros propios hijos para que crezcan en la fe. Muy bien, vamos con más videitos.
Matías, ¿en qué quieres servirle al Señor Jesús? En la alabanza porque me gusta la música. ¡Chao! Hola niños, ¿cómo están? Bien. Moisés, quería hacerte una pregunta. Sí. ¿De qué manera tú quieres servirle a nuestro Señor Jesús? Pues yo quiero servirle al Señor Jesucristo. Con el favor de Él, yo quiero que Él me dé sabiduría para poder predicar su palabra y ser un gran pastor. Y también quiero que pueda aprender a tocar el piano y poder estar en el grupo de alabanza. Amén, amén. Jeremías, ¿y cómo quieres tú servirle a nuestro Señor Jesús? Yo quiero como limpiar la casa de nuestro Señor Jesucristo y también alabar a Dios y predicar la palabra de Dios. Amén. Amén. Que nuestro Señor Jesús Los bendiga. nos conceda ese gran anhelo. Pablo, ¿a ti en qué te gustaría servir al Señor Jesús? Me gustaría servir en comunicaciones, me gustaría ir trabajando en las computadoras de que me interesa la tecnología, me gustaría ir pasando la letra de las canciones para que la iglesia las pueda cantar, o también tocando piano en el altar. De hecho estoy tomando clases, no sé si llego a tocar muy bien, me gustaría tocar en el altar, sí me gustaría servir al Señor. Hija, ¿cómo le quieres servir al Señor? Tocando un instrumento y el instrumento es la flauta. Bueno, Mariana, y es que nosotros como Iglesia Infantil tenemos este gran privilegio, como mencionaba ahorita el Pastor Junior, que nuestros niños sirven al Señor Jesús desde muy pequeños. Hay lugares en donde parece ser que tuvieran como una edad, como si fueran a cumplir la mayoría de edad para poder servir al Señor, pero en nuestra iglesia no es así. Eso es cierto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es íntima devoción como la iglesia de Antioquía? Bueno, yo creo que en la historia nosotros podemos decir que venimos creciendo y estamos precisamente en esa tarea nosotros como pastores de fijarnos que en esta visión que tenemos alcancemos esa excelencia que identificó a la iglesia de Antioquía. Una iglesia que ama, una iglesia amable, una iglesia que ama también la palabra de Dios, ama a Dios, una iglesia que obedece, pero una iglesia que se proyecta a alcanzar a otros en otros lugares, que no sean nuestra jurisdicción. Sí, yo creo que decir que somos exactamente iguales puede ser un poco pretencioso. Sin embargo, creo que la iglesia de Antioquía es un gran ejemplo para nosotros y también no debemos pecar ahora por modestos. Sí hay características en las que uno se siente muy identificado con la iglesia de Antioquía. Por ejemplo, el solo hecho de haber sido fundada por nosotros, unos desconocidos en esta ciudad, en este país, pero el Señor nos ha dado su poder para predicar la palabra, para que haya milagros, sanidades. Y una de las cosas que tenemos muy grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón es que esta iglesia se pueda extender, y llevamos años orando al Señor para que de la iglesia salgan nuevas familias pastorales a diferentes lugares de Colombia y del mundo, llevando este mensaje del Evangelio. ¿Cómo? Desde la sencillez, pero sobre todo desde la verdad, la santidad y el amor. Muy bien, vamos con más videos. Hola pastores, ¿cómo están? Que Dios les bendiga mucho. Y con la pregunta que ustedes me dieron, ¿en qué puedo servir al Señor? Pues yo, Samuel Henao, tengo muchas formas, como por ejemplo ayudar en el templo, adorar a Dios y ayudar a las personas y ser cantante. Sí, me gustaría ayudar en la alabanza, pero también me gustaría ser evangelista. Bueno, eso es lo que me gustaría para ayudar al templo y para servirle al Señor. Bueno, eso es lo que yo podría hacer. Hola, Dios los bendiga. Santiago, ¿en qué quieres servirle al Señor Jesús? Yo quiero servirle en ser fiel a su palabra, en
orar por los otros y servir en la iglesia. Chao. Sofi, ¿en qué quieres servir al Señor? Yo quiero servir al Señor en tener limpia la casa de Dios. Bueno, como lo mencionaba ahorita el Pastor Junior, ya los niños en la iglesia hay algunos que ya sirven y sobre todo recordé una experiencia que tuvimos en los prejuveniles cuando también les hicimos esta pregunta y sobre todo esta generación tan marcada por la tecnología. Todos se peleaban por empezar en comunicaciones y vamos a empezar el próximo domingo y apenas era el prejuvenil era el sábado. Y yo no, tienen que pasar un proceso de discipulado para poder servir y ellos estaban supremamente emocionados, entonces verles también ese deseo por servir en la casa del Señor es algo muy lindo. Y creo que con todo este tema de la tecnología podemos estar seguros que esas son las redes hoy en día, ¿cierto? Entonces tenemos pescadores de hombres entre nosotros. Bueno, pastores, con todo este tema de la pandemia, nosotros estuvimos alrededor de casi 7 meses. Sí, ya llevamos casi 7 meses en donde no pudimos asistir a nuestro lugar de culto. De hecho, fuimos una vez más desplazados de nuestro lugar de culto y la pregunta es, ¿cómo esperan ustedes que íntima devoción sea o regrese después de esta pandemia? Bueno, después de esta escuela que hemos vivido, una escuela de aprendizaje y que nos dejó unas enseñanzas profundas que yo creo que van a estar con nosotros hasta que lleguemos a la tumba. Yo creo que el mayor anhelo es que la iglesia vuelva otra vez a ese fervor, a ese calor espiritual que había antes de irnos a confinamiento. Va a ser difícil, no porque la iglesia así lo disponga. Yo sé que muchos están eufóricos y están que brincan en su corazón de podernos reunir, pero ya viene un ingrediente adicional que no esperábamos y es las disposiciones del gobierno nacional a través del Ministerio de Salud que nos dan unas pautas que debemos cumplir para poder nosotros conservar o preservar la salud los unos de los otros. ¿Hay salud espiritual? Sí, es incuestionable. Lo que hay que cuidar ahora es la salud física, pero yo creo que va a ser de todas maneras el momento en el que yo una vez le dije al Señor al principio de esta situación de cuarentena que cuando nos reuniéramos lo primero que íbamos a hacer era una fiesta muy, muy, muy especial para Él. Bueno, en mi caso yo he estado, y de hecho mi esposa lo sabe, he estado muy nervioso con este tema y una de las cosas que le pido al Señor constantemente es que la iglesia, en primer lugar, llegue completica. Es algo que le hemos pedido al Señor porque deseamos que cada uno tenga vida, que cada uno tenga salud, que no tengamos que despedir a ninguno porque esta enfermedad es muy cruel. Los que mueren ni siquiera tenemos la oportunidad de despedirlos bien, con un funeral, pues bonito, por decirlo de alguna manera. Entonces he pedido al Señor que todos lleguemos completicos, que todos lleguen con hambre y sed de la palabra del Señor, pero que además hayan llegado robusticos en el cuerpo, pero también en el espíritu, porque no hemos dejado de predicarles. Y hay una cosa que hablaba con el pastor la semana pasada, deseando que este tiempo haga que nuevos ministerios crezcan en la iglesia y que haya familias pastorales que nos ayuden a hacer el trabajo. Ese es el gran deseo que tengo para este retorno. Bueno, vamos con el último bloque de videos y ya retornamos para despedir a nuestros invitados. Hola Sofi, tenemos una pregunta que hacerte. ¿En qué quieres servirle al Señor? Yo le quiero servir al Señor organizando y limpiando el templo todos los domingos, cantando y tocando el saxofón. Chao, que el Señor Jesús los bendiga. Hija, ¿y tú en qué quieres servirle al Señor Jesús? Yo quiero servir al Señor Jesús con la guitarra. Valen, ¿a ti en qué te gustaría servir al Señor Jesús? No, cantar. Y también me gusta muchísimo limpiar la iglesia. Valerie, ¿en qué te gusta servirle al Señor?
cantar con mis amiguitos, aprender todo de la iglesia, los que ellos nos hacen, los pastores, ellos cantan bonitos porque los quiero mucho a los pastores. Y pero lo que te gusta servirle al Señor. Me gusta hacer en la iglesia. No, servirle al Señor, mami, servirle. Ser una niña alabanza y también me gusta que yo sea una niña juiciosa con Dios y los quiero mucho. Pastores. Chao, pastores. Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados por hacer parte de la clase de hoy, por responder a estas preguntas. Clau. Quisimos invitarlos precisamente porque esta clase ha sido muy especial con el tema de la Iglesia de Antioquía y sobre todo porque queremos que nuestros niños se animen y sean ustedes ejemplo para ellos de que servir al Señor realmente vale la pena. ¿Por qué no nos dan como una despedida final? No puedo decir que un saludito porque ya vamos a terminar. Y que animen a los niños a que sigan, no solo en este caminar con el Señor, sino que se animen a servirlo. Niños, guárdense en integridad, manténganse fieles a Jesús, obsérvense ustedes mismos y permítanse ustedes oír la voz del Señor, porque ustedes son el presente de la iglesia. Si ustedes no continúan con esta tarea, la iglesia podría estar corriendo un peligro de desaparecer, pero la iglesia no va a desaparecer porque tú te vas a mantener firme y vas a ser un buen hombre o una buena mujer en las manos del Señor para que continúes el servicio al Señor. A mí me gustaría mucho que en un tiempo no muy lejano nos pudiéramos tomar una foto con todos los pastores que hemos podido formar y enviar y que tú fueras parte de ellos. Qué rico que tú estuvieras junto a nosotros, que ustedes, señoritas y niñas, sean esposas de pastores y siervas del Señor, íntegras, amables, llenas de dulzura, y ustedes, niños, muy llenos de la palabra y del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué tal que nos hicieran algún día una entrevista donde estuviéramos llenos con todos ustedes y que ya estuvieran sirviendo al Señor? Ya fuera un foro, ya fuera que pudiéramos escuchar todo esto, porque esto va a quedar para la historia. Muchas gracias a ustedes por habernos tenido en cuenta y hacernos esta entrevista que, aunque sencilla, no deja de ser importante. Muchas gracias por la invitación. Dios les bendiga. Niños, que el Señor les bendiga, y sirvan al Señor. Les amamos. Qué entrevista tan especial, ¿cierto? Muy especial. Espero que ustedes se hayan sentido inspirados y, como le decía la profe Claudia ahorita, que sientan esa confirmación de parte del Señor para su servicio. Sí, yo creo que es muy importante el servir al Señor, porque realmente, Mariana, creo que no hay nada más que lo llene a uno que uno servirle al Señor Jesús. No hay nada, o sea, es decir, podríamos tener un buen empleo y ganar un buen dinero, un buen salario, pero eso no nos llenaría. Realmente lo que nos llena es poder servirle al Señor Jesús. Y creo que eso se traduce en una sola palabra: amarlo. Porque quien ama, sirve. ¿Y ahora con qué continuamos? Seguimos con nuestro semillerito. ¿Quieres comenzar hoy? Bueno, yo empecé la semana pasada, como quieras. Si quieres, empiezo yo. Empieza. Muy bien, este texto bíblico ha hablado a mi corazón y es muy especial. Y creo que se refiere a la iglesia infantil, en especial Íntima Devoción. Dice el Salmo 8, versículo 2, dice: de los muchachos y de los niños de pecho, tú, Señor, fundaste la alabanza para hacer avergonzar al enemigo y al vengativo. Bueno, y el mío se encuentra en Juan 13:35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Ahora vamos a verlos a ustedes. Levanto mi casa sobre la roca, levanto mi casa sobre la roca, levanto mi casa sobre la roca y venceré.
puede resistir a su palabra. Levanto mi casa sobre la roca y venceré. Levanto mi casa sobre la roca, levanto mi casa sobre la roca, levanto mi casa sobre la roca y venceré. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanto mi casa sobre la roca y venceré. Hola, este es mi versículo de hoy. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Chao, Dios los bendiga. Hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. Este es mi texto bíblico. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Romanos 12:12. Chao, el Señor Jesús les bendiga. Hola hermanos, Dios los bendiga. Mi versículo va a ser Salmo 118:28. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Chao, Dios los bendiga. Los extraño mucho y espero volver a ver. Hola iglesia, el Señor les bendiga. Este es mi versículo para el día de hoy. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Chao, el Señor les bendiga, los extraño mucho. Hola iglesia, el Señor Jesús los bendiga. Les voy a decir mi versículo. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentiras. Salmo capítulo 119, versículo 104. Chao, el Señor Jesús los bendiga, les quiero mucho. Hola hermanos, Dios los bendiga. Este es el versículo de hoy. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones. Salmo 51:1. Chao hermanos, Dios los bendiga. Hola niños, el Señor Jesús les bendiga. Mi versículo para hoy es: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42:1. El Señor Jesús les bendiga. Mi versículo es: Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Romanos 12:11. Dios los bendiga. Allá. Hola hermanos, Dios los bendiga. Mi versículo iba a ser Salmo 119:1. Dichosos los que van en el camino perfecto. Los que andan en la ley del Señor. Chao, Dios los bendiga, los extraño mucho y quiero que nos volvamos a ver en otra iglesia, en la nueva iglesia. Chao, Dios los bendiga, los extraño mucho. Hola amiguitos, el Señor Jesús les bendiga. Mi texto bíblico en el día de hoy es: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Juan 15:13. Un abracito, el Señor Jesús les bendiga. Chao. ¡Holis! Este es mi versículo para el día de hoy. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que han pedido en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24. Ósculo santo muy grande para todos, que el Señor Jesús los bendiga. Hola hermanos, Dios les bendiga. Nosotros les vamos a decir nuestro texto bíblico. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le digo al Señor, tú eres mi Señor, fuera de ti no tengo tesoro alguno. Salmos 16:1 y 2. Chao, Dios les bendiga.
El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbios 1:7. Iglesia, íntima devoción, una iglesia que honra la palabra de Dios. Hola mis amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en una porción muy especial de la palabra del Señor Jesús. Está en Juan 4:3 y dice así: todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy nunca jamás tendrá sed. Dice Jesús. Hola, Dios los bendiga. Mi texto bíblico de hoy es: en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Salmo 9:10. Chao, Dios los bendiga, los extraño mucho. Hola mis queridos hermanos de la iglesia, ¿cómo están? Yo aquí estoy muy bien y recuerden que aunque estamos separados, la iglesia está unida. Y hoy en esta hermosísima mañana les voy a compartir mi versículo de hoy, que se encuentra en 2 de Timoteo 3:15 y dice así: recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras, estas pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Un abracito y que Dios les bendiga. Buenos días, amiguitos de la iglesia. Este es mi versículo para el día de hoy. Eclesiastés 10, 2 y 3. El corazón del sabio busca el bien, pero el corazón del necio busca el mal. Sus primeras palabras son necedades y sus últimas son terribles sentencias. Chao, amigos de la iglesia, Dios les bendiga. 3. Hola amiguitos de la iglesia infantil, ¿cómo están? Hoy les voy a decir mi texto bíblico. Así dice: mi Señor Dios, te pedí ayuda, tú me sanaste. Salmo 30:12. Chao, que Dios les bendiga y que les guste este video. Chao. Hola iglesia, yo les quiero decir mi versículo. Pueblos todos, bendigan a nuestro Dios. Hagan oír la voz de su alabanza. Salmo 66:8. Ya, Dios los bendiga, los quiero mucho. Besitos para todos. ¡Hola, amiguitos! Voy a hacer el versículo de hoy. Cantaré Cantaré al Señor al Señor toda mi vida. Cantaré Salmo a mi Dios a mi Dios mientras tenga aliento. Salmo 104, 33. 33. Su amiguito lo quiere demasiado. Hola a todos, ¿cómo están? Este es nuestro versículo de hoy para toda la iglesia. Proverbios 4, 1 y 2. Juli, escuchen, hijos míos, la instrucción de un padre. Dispónganse a adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas. Así no abandonen mi instrucción. ¡Chao! Este fue nuestro artículo de hoy para toda la iglesia. Que Dios los bendiga. ¡Chao!
todos los que son obedientes a la ley. Hola, y mi versículo es Salmo capítulo 46, versículo 1 al 2. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Este fue nuestro texto bíblico. Los amamos. Hola amiguitos, yo me llamo Matías Palacios y yo los quiero bendecir con mi texto bíblico. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos sus hermanos. 12:18. Chau amiguitos, que Dios les bendiga a todos. Un abrazo muy fuerte y un pico muy grande para todos. Chao. Hola iglesia, el Señor les bendiga. Este es mi texto bíblico para el día de hoy. Ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8:39. Chao, el Señor les bendiga, les extraño mucho. Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy les voy a decir mi texto bíblico. Dice así: en ti confían los que conocen tu nombre, porque tu Señor jamás abandona a los que te siguen. Salmo 9, fiel. Chao. Hola, buenos días iglesia. Hoy les traigo un versículo. Jeremías 3:15. Les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Soy iglesia, el Señor les bendiga. Hola amiguitos, buenos días, que Dios me los bendiga. El texto bíblico para el día de hoy es Santiago 4:4. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Chao, chao, besitos. Hola, ¿cómo están? Quiero compartirles este versículo de hoy. Alegraos, justos en Jehová. Justos en Jehová. En los íntegros. En los íntegros. Es hermosa. Alabanza. La alabanza. Salmo 33. 1. Chao, Dios les bendiga. Hola iglesia, el Señor Jesús les bendiga. Les voy a decir mi versículo. Yo me alegro cuando me dicen: vamos a la casa del Señor. Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Salmo capítulo 122, versículos 1 y 2. Chao, el Señor Jesús los bendiga. Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Aquí les traigo mi texto bíblico. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Chao, Dios les bendiga. Bueno, antes de finalizar, porque ya hemos llegado al final, queremos entrar a este tiempo de recomendaciones que hemos venido teniendo, y hoy es en especial porque queremos decirles a ustedes que vamos a tener algunas cosas específicas por las que vamos a orar, porque sabemos que todos ustedes oran muy juiciosos y leen la palabra diariamente, fervientemente y ordenadamente. Pero hoy queremos pedirles que nos ayuden a orar, porque pronto, y como ya ha venido abriendo el gobierno nacional, nos podremos volver a ver. Entonces queremos pedirles que oren para que podamos vernos, estar juntos en el nuevo templo. ¿Qué más, Clau? Bueno, también para que el Señor Jesús nos permita estar de nuevo juntos como hermanos, y aunque tenemos cierta restricción, porque ahorita se habla de un aforo de por lo menos 50 personas, realmente nosotros quisiéramos podernos reunir todos, absolutamente todos, y ese es el momento que estamos esperando, en que podamos reunirnos todos. Pero también queremos invitarlos a ustedes niños y a ustedes papás: ayúdennos a orar. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos, ¿sabes algo, Mariana? ¿Cuál ha sido mi oración? Que podamos llegar no como salimos en marzo, sino que podamos llegar diferentes. ¿En qué sentido? Los que salían ligero, que no saludan a los hermanos. Hombre,
comparta, salúdelo, ¿cómo está? Los que no tenían la oportunidad de servir al Señor, que esta vez lo podamos hacer, que podamos ganar otras almas, otras personas lleguen a la iglesia con este mensaje de salvación, y sobre todo que siempre levantemos un altar en honor a nuestro Señor Jesús. Entonces ayúdennos, no solamente con sus oraciones, sino también que el Señor nos permita ver que este tiempo de encierro nos sirvió muchísimo. Bueno, también me gustaría recordarles algo que mencionó el Pastor Junior, y que cuando lo mencionó en la clase yo ya tenía mi versículo preparado, y fue que, ¿por qué no llamar a un amiguito de la iglesia infantil? Preguntarle cómo está. Miren, por ejemplo, lo que veíamos en la clase, es un servicio juntos. Entonces, ¿con quién vas a servir tú si ni siquiera saludas a un amiguito, no tienes idea cómo se llama el otro, no tienes idea cómo le ha ido en este tiempo que hemos estado en cuarentena? Así que te queda una tarea, por favor, llama a un amigo y pregúntale cómo está. Sí, bueno, y finalmente queremos recordarles 2 cosas. La primera, a dónde pueden enviar sus videos y cómo hacerlo, cómo deben hacerlo. Bueno, como ya sabemos, vamos a grabar el videito con el celular acostado, buena luz y hablando fuerte para que todos podamos escucharlos y verlos bien. Y lo pueden enviar al siguiente número WhatsApp, 312-256-9941. Ahí aparece en pantalla, 312-256-9941. Y finalmente, miren, ¿saben algo? Así regresemos, Mariana, a nuestro lugar de culto. ¿Sabes algo que nos dejó este tiempo de cuarentena, de pandemia? Bueno, como lo queramos llamar, fue una iglesia virtual, porque afuera también quedaron otros niños y quedaron otros hermanos que conocieron del Evangelio del Señor Jesús y de su reino y su salvación a través de nuestros canales. Por eso queremos invitarlos, compartan en sus muros, en sus redes y con sus amigos todas nuestras publicaciones. ¿Cómo lo pueden hacer? Dándoles like, me encanta y me importa. Bueno, entonces quedaron con 2 tareas. Compartir el culto y llamar a un amigo de la iglesia infantil. Pero ¿sabes algo? Ojalá que estas tareas se vayan convirtiendo como en una disciplina y finalmente en una costumbre y finalmente en un estilo de vida. ¡Qué rico! Hola, ¿cómo estás? Y empezar a compartir. Porque mira que tú decías en la entrevista que le hicimos a los pastores, cómo ustedes quieren participar en la iglesia con las comunicaciones. ¿Y sabes qué nos dice la palabra del Señor, Mariana? Que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Entonces empiecen allí, desde sus casas, para trabajar con estas redes sociales y les aseguro que así comenzarán. Creo que tú comenzaste así. Así es, yo comencé con las redes y ahora tengo la oportunidad de servir también acá enseñándoles a ustedes. Y no solamente eso, sino que es nada más y nada menos que la pastora, porque es la esposa del Pastor Junior. Entonces mira, el que es fiel en lo poco, el Señor lo pondrá ¿dónde? En lo mucho, recuerda esto. Muy bien. Entonces, bueno, ¿quieres terminar este tiempo orando? Claro que sí, vamos a orar con mucha fe y con mucha convicción de que el Señor va a responder a nuestras oraciones. Cierra tus ojitos allí. Señor y Padre Celestial, hoy queremos darte gracias por esta clase tan especial de la Iglesia de Antioquía. Aprendimos cosas muy especiales que tenían ellos, 7 cosas bastante especiales, y en esta hora, Señor, permítenos que nosotros algún día podamos llegar a ser como ellos. Pero mientras alcanzamos, Señor, esa meta, permítenos trabajar y ayúdanos, Señor, para que podamos ser una iglesia que impacte, pero no que impacte porque tengamos una sede grande o porque hagamos grandes eventos, sino porque predicamos tu palabra de manera genuina y porque también, Señor, tu presencia misma reside en nuestras vidas y en ese lugar. Que cada vez que nos reunamos para celebrar un culto a tu nombre, Señor, el poder de tu Espíritu Santo descienda, que muchos enfermos sean sanados, que muchas personas se convenzan de su pecado y se arrepientan, y que muchas personas lleguen a través de nuestras vidas para que sean salvas y pertenezcan al reino de los cielos. Esa es nuestra petición en esta mañana. A ti, Padre Celestial, gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, niños, hemos llegado al final. Les amamos y nos vemos el próximo domingo, si el Señor así lo permite.
Bueno, amiguitos, hemos terminado nuestro culto al Señor Jesús en la Iglesia Infantil Íntima Devoción. Esperamos haya sido de mucha bendición para tu vida. Hasta pronto. El Señor Jesús les bendiga.